Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esta vez vamos a preparar la aplicación o la contextualización del módulo 7 sobre coordenadas y cambio de base de tema de álgebra lineal aplicado a la ingeniería agropecuaria con lenguaje Python orientado hacia la ciencia de datos. Entonces, el título es transformación de dominios de datos, transformar el dominio de datos, coordenadas y cambio de base en la optimización de agronegocios y agricultura de precisión. Le doy un poquito de más tamaño para leerlo con mayor facilidad. Y aquí ya le damos y nos dice que la imagen que veremos introductoria, generada por Géminis, está diseñada para representar la transición de un espacio de características original, por ejemplo, mediciones crudas de sensores de suelo, con mediciones alrededor de humedad y nitrógeno, a un nuevo sistema coordenado, ejes de máxima varianza o componentes principales, técnica fundamental en Machine Learning para reducir la dimensionalidad y eliminar ruidos en modelos agropecuarios. Entonces, tiene que ver estos cambios de coordenadas con la reducción dimensional, es decir, con la reducción del número de variables en un problema de predicción para optimizar las predicciones del modelo, el modelo que utiliza esos datos para hacer predicciones. Entonces, en este script importamos NumPy y Plotly, creamos esta progresión aritmética con la función np.listspace para representar entonces la humedad del suelo y la Y que represente el nitrógeno como algo con algo de ruido del ruido aleatorio. Por eso tiene este np.random.normal para agregarle ruido aleatorio que distribuya normal y se define entonces la Y como 0.8 veces X. Es decir, la Y depende de X, es decir, el nivel de nitrógeno depende de la humedad. Luego esos datos se concatenan con BS_stack y luego se transponen. BS_stack se pone uno debajo del otro, luego lo transforma para que quede uno al lado del otro, luego lo transpone. Y así me quedan los datos. Luego haya el centroide de ese grupo de datos y determina los vectores B1 y B2, uno en la dirección de máxima varianza y el otro ortogonal a este. Crea una figura y nos muestra en definitiva esto que vamos a ver acá, que es, miren los datos en verde y las coordenadas en el sistema rectangular van en rojo y el vector azul, este más largo, va en la dirección de máxima variación. Mire que en esta dirección es que varían más los datos, mientras que en la dirección perpendicular no. Y es esta, el cambiar de coordenadas rojas a las coordenadas azules, lo que se busca con el cambio de coordenadas, cambiar de las rojas a las azules para tener un nuevo sistema coordenado que vaya en el que uno de sus ejes esté a lo largo de la mayor variación de los datos. Eso también va como con una hipótesis de que las variables, entre más varíen, más nos pueden hablar de la variable objetivo que queremos predecir. Por eso buscamos entonces el eje a lo largo del cual, o la dirección a lo largo del cual varían más los datos que queremos. Esos son los que más nos van a hablar o nos van a permitir hacer mejores predicciones. Entonces acá, después del gráfico, lo escribimos. El gráfico entonces presenta una nube de puntos llamado scatterplot, que representa la relación entre dos variables críticas en la administración de cultivos, la humedad y el nitrógeno. Sobre los datos se superponen dos conjuntos de vectores,
Los vectores rojos que vimos, E1 y E2, es decir, van en la dirección de la base canónica de R2 y representan efectivamente esa base canónica o estándar bajo la cual los sensores recolectan la información originalmente. Entonces, originalmente los sensores nos entregan los datos de acuerdo a la base canónica. Ahora, los vectores azules, B1 y B2, representan una nueva base ortogonal. El vector B1 se alinea con la dirección de mayor dispersión de los datos. Y la justificación para ingeniería de administración es que la intuición del cambio de base es que en el análisis de datos masivos, en Big Data, a menudo los ejes naturales, base estándar, no son los más eficientes para describir un fenómeno. Este gráfico ilustra cómo, mediante un cambio de base, podemos encontrar un nuevo sistema de coordenadas donde la información se interprete de forma más directa. Y bueno, aquí. Y ahora veamos esa conexión de esto con el Machine Learning. Entonces, esta es la esencia geométrica de las técnicas de PCA, ese cambio de coordenadas que tiene que ver con el análisis de componentes principales. Es decir, de esa capacidad de recoger las variables más importantes o cambiar la base para encontrar variables mejor correlacionadas con la variable objetivo que queremos predecir. Al combinar la base a una cuyos vectores sean los autovectores de la matriz de covarianza, un administrador o ingeniero puede identificar cuál es la variable combinada que realmente explica el éxito de la cosecha o la rentabilidad de una unidad de negocio, eliminando la redundancia de los datos originales. Entonces, leámoslo de nuevo. Miren que dice que si cambiamos la base a una en la que los vectores sean los autovectores de la matriz de covarianza, que la matriz de covarianza es los datos multiplicados por la traspuesta de ellos. La matriz de covarianza, bueno, vamos a pedirle esa definición de matriz de covarianza. Entonces, dame en ciencia de datos, aquí, de nuevo, dame la definición de una matriz de covarianza en ciencia de datos. Y muéstrame en ciencia, ¿sí? En ciencia. Y muéstrame su relación bueno, la relación de sus vectores, autovectores, y muéstrame la relación de sus autovectores con la dirección de máxima varianza de los datos. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos lo entrega para crecer en estos conceptos. Entonces nos dice que en ciencia de datos esa matriz de covarianza es una herramienta fundamental para entender cómo varían múltiples variables aleatorias en conjunto. Es el pilar de algoritmos como el análisis de componentes principales, como hemos hablado, del PCA. Y la definición de matriz de covarianza es que si tenemos un conjunto de datos con n variables, la matriz de covarianza sigma es la matriz cuadrada de n por n, donde cada elemento en la posición IJ representa la covarianza entre la variable I y la variable J. Entonces la matriz de covarianzas tiene todas las covarianzas entre las variables, ¿no? Entonces, y la diagonal principal contiene las varianzas de cada variable individual, y fuera de la diagonal contiene las covarianzas, y si el valor es positivo, las variables tienden a aumentar juntas, y si es negativo, aumenta mientras, si es negativo, una aumenta mientras la otra disminuye. Matemáticamente, para un conjunto de datos centrado de media cero, se define la matriz de covarianza como, miren que es la matriz de datos traspuesta por ella multiplicada por 1 sobre m menos 1, donde x es la matriz de datos y m es el número de muestras.
y M es el número de muestras, así la llamaremos, entonces así se halla la matriz de covarianzas. Y los autovectores y la dirección de máxima varianza, pues aquí es donde ocurre la magia geométrica. Cuando realizas la descomposición en autovalores, eigenvalues, y autovectores, eigenvectors, de la matriz de covarianza, obtienes información crítica sobre la estructura de tus datos. La relación clave es que la dirección, los autovectores de la matriz de covarianza apuntan en las direcciones de los ejes principales de dispersión de los datos. La magnitud de los autovectores correspondientes indican cuánta varianza existe en esa dirección específica. El autovector asociado al autovalor más grande es por definición la dirección de máxima varianza. Entonces el autovector asociado al autovalor más grande. ¿Por qué sucede esto? Es que imagina una nube de puntos con forma elíptica. El primer autovector recorrerá el camino más largo a través de la elipse, el eje mayor. Y si proyectas tus datos sobre ese vector, la dispersión o varianza de los puntos será la mayor posible en comparación con cualquier otra dirección. El segundo autovector será perpendicular al primero y apuntará hacia la segunda dirección con menor dispersión y así sucesivamente. Entonces el resumen visual es que en cuanto a los componentes, el autovector, su significado geométrico es la orientación del eje y su significado estadístico es la dirección de la característica principal. Y el autovalor es la longitud del eje y es la cantidad de información o varianza retenida. Y aquí ya nos dice que exportar a hojas de cálculo, esta relación es la que permite reducir la dimensionalidad. Simplemente nos quedamos con los autovectores que tienen los autovalores más grandes, descartando las direcciones donde los datos casi no cambian el ruido. Eso es lo que enfatizamos mucho en ciencia de datos, esa matriz de covarianza que es una matriz que resulta de multiplicar la respuesta de los datos por los datos y multiplicar eso por el escalar 1 sobre m menos 1, donde m es el tamaño de las instancias, donde m es el número de muestras, el tamaño de las instancias u observaciones. Bueno, yo les voy a poner esta parte que es muy importante, la conexión con el Machine Learning, esa nueva sobre la definición de covarianza, para siempre crecer esas definiciones alrededor de ciencia de datos. Y ya en cuanto a la didáctica, visualizar los vectores de la nueva base sobre las 9 puntos permite al estudiante entender que las coordenadas son relativas. Las coordenadas son relativas a la base en las que le hayamos elegido, y que elegir la base correcta simplifica el cálculo de modelos de Deep Learning al mejorar la convergencia de los algoritmos. Eso es lo que buscamos con eso. Entonces el cambio de base facilita que la convergencia de los modelos predictivos de Deep Learning sea mejor. Y para cumplir con la estructura de Clara Mejía Laverde, la autora del libro de álgebra lineal que tuvimos este semestre, el contenido no debe ser simple, no debe ser un simple listado de definiciones, sino una narrativa técnica que integre la matemática formal con la implementación computacional y la aplicación sectorial, es decir, en ingeniería agropecuaria. Y a continuación, entonces, presentamos el diseño del contenido para el módulo 7, estructurado bajo la lógica de progresión, desde la abstracción lineal hasta la utilidad en modelos de Machine Learning. Empecemos con el contenido. Entonces la estructura curricular del módulo 7 empieza con este. Entonces el desarrollo temático se divide en 4 grandes pilares que conectan el álgebra lineal con la ciencia de datos aplicada. Entonces, fundamentación geométrica, el vector en distintos escenarios. Entonces el concepto de vector como entidad portadora de información agropecuaria, por ejemplo el vector de humedad o el vector de temperatura o el vector de pH. La base canónica de RN frente a las bases personalizadas según la naturaleza del negocio, esos son otros escenarios. Y la representación en coordenadas, ¿por qué la misma parcela de datos se ve distinta desde diferentes ángulos? Eso vemos de que entonces cambiar
los ángulos o las perspectivas o la base hace que los datos se vean diferente y de una mejor manera para los algoritmos de Deep Learning y Machine Learning. Entonces, la mecánica del cambio de base pues busca que las matrices de transición o matrices de cambio de base, de la base B a una base C, eso es como una de las cosas que se utiliza, el utilizar una matriz que permita hacer el cambio de base, que permita pasar de una base B a una base C. Y esa matriz de transición es invertible. Entonces, y esa invertibilidad nos permite la preservación de la información. Es decir, que al hacer transición no se pierde información, garantizando que no se pierdan los datos críticos del agronegocio al transformar el dominio. Y otro aspecto es que el cálculo de coordenadas en nuevas bases mediante sistemas de ecuaciones lineales. Ahora entonces aplicamos eso a la ciencia de datos en el caso de reducir redundancias. Entonces, uno de ellos es que eso tiene aplicaciones en ortogonalización, es decir, creación de bases donde las variables no estén correlacionadas entre ellas. Eso es preparación para modelos de regresión y deep learning. Es que cuando no están correlacionadas es porque el ángulo entre ellas es de 90 grados. Entonces así, la ortogonalización nos permite que las variables predictoras no tengan relación entre ellas. Y otra cosa, la otra aplicación es la introducción al espacio de características o future space, como el cambio de base permite identificar los ejes de rentabilidad en una matriz de administración de empresas. Y ahora la implementación tecnológica y el flujo de trabajo. Entonces vamos a usar NumPy, que es para cálculo numérico, vectorial y matricial, para operaciones entonces matriciales, como les decía, y el cambio de base. Y también utilizaremos Plotly para la visualización gráfica y la documentación y versionamiento en GitHub. Entonces todo esto que vamos actualizando, todo este cuaderno, lo actualizamos en la red social GitHub. Y la justificación de este diseño es que este contenido se justifica bajo 3 ejes fundamentales de la propuesta pedagógica. A saber, primero, la pertinencia sectorial, es decir, en ingeniería de administración. Entonces, en el sector agropecuario, los datos suelen venir en unidades heterogéneas o altamente correlacionadas. A unidades heterogéneas y altamente correlacionadas. Es por eso que necesitamos hacer reducción dimensional, porque los datos suelen venir así, muy correlacionados y necesitamos que no lo sean. Entonces el cambio de base es la herramienta matemática que permite desacoplar esas variables. Justificar el tema desde la optimización de recursos hace que el estudiante de administración de empresas vea la álgebra no como un obstáculo, sino como una ventaja competitiva. Es decir, que esta reducción dimensional se traduce en ingeniería agropecuaria como una reducción en el número de sensores que requieren para monitorear la hacienda. Eso es una cosa que en dinero ayuda mucho. Y la alineación con el Machine Learning no se enseña cambio de base como ejercicio de lápiz y papel. Se justifica como un paso previo necesario para entender el PCA o Principal Component Analysis y la arquitectura de capas en redes neuronales o Deep Learning, donde cada capa representa esencialmente una transformación de coordenadas para encontrar patrones. La otra aplicación es la coherencia didáctica. En el modelo de Mejía-Laverde, el diseño busca el aprendizaje significativo al conectar el lenguaje LaTeX, rigor científico, con el lenguaje Python, una aplicación real. Al proponer el uso de YouTube y GitHub, se justifica una educación abierta y colaborativa, abierta por el libre acceso a cualquier estudiante de este curso de una manera gratuita a todos los recursos, y colaborativa para trabajar en equipo, donde el código es el lenguaje común entre la teoría y la solución de problemas en el campo. Entonces, para el módulo 7, los objetivos de aprendizaje se han diseñado bajo una estructura de competencias que transiten desde el sector teórico hasta el saber hacer tecnológico, asegurando que el estudiante de ingeniería agropecuaria y administración no solo resuelva matrices, sino que tome decisiones basadas en datos. Entonces, los objetivos son, en cuanto al general,
desarrollar esa capacidad de transformar y representar conjuntos de datos multivariados mediante el concepto de cambio de base, optimizando la interpretación de variables críticas en modelos de analítica avanzada para el sector agroindustrial. Y ya como objetivos específicos, necesitamos conceptualizar la estructura vectorial, comprender la relación entre las mediciones físicas, sensores, indicadores financieros, y su representación como coordenadas en distintas bases dentro de RN, utilizando la sintaxis de LaTeX para la formalización. Entonces hay que conceptualizar, comprender esa relación entre mediciones físicas y su representación en coordenadas. Eso es lo que necesitamos. Y otro de los objetivos es dominar la transición matricial. Calcular matrices de cambio de base para migrar datos de un sistema de referencia estándar a uno optimizado como ejes de máxima varianza y facilitando la reducción del ruido en el dataset. Entonces, así vamos a calcular esas matrices de transición para que nos permitan migrar los datos de un sistema de referencia estándar a uno optimizado con ejes de máxima varianza, facilitando la reducción del ruido en los datasets, del ruido a la redundancia. Y también sirve para otro objetivo, es implementar soluciones computacionales, programar algoritmos en Python que automaticen el cambio de base en grandes volúmenes de datos, documentando el flujo de trabajo en GitHub para garantizar la reproducibilidad. Y otro objetivo es el evaluar el impacto en Machine Learning, interpretar cómo el cambio de coordenadas afecta el rendimiento de algoritmos de Deep Learning, reconociendo la importancia de la ortogonalización en la convergencia de modelos predictivos. La justificación de estos objetivos es que este diseño se fundamenta en la integración de 3 dimensiones esenciales. Entre ellas está la taxonomía de Bloom digital, donde los objetivos no se detienen en el conocer o comprender. Los objetivos no se detienen en el conocer o comprender. Escalamos al aplicar utilizando Python y al evaluar utilizando Machine Learning, modelos predictivos, alineándose con la exigencia técnica de la ingeniería y la visión estratégica de la administración de empresas. Y aquí ya viene la contextualización profesional. En lugar de objetivos genéricos sobre espacios vectoriales, se enfoca en la optimización de variables, optimizar las variables y el análisis multivariado. Esto justifica la utilidad del álgebra lineal para un administrador que necesita simplificar un cuadro de mando integral o un ingeniero que busca procesar señales de agricultura de precisión. Ahora, veamos en cuanto a coherencia con el ecosistema tecnológico. Al incluir explícitamente a la red social GitHub y a la ciencia de datos en los objetivos, se asegura que el estudiante de ingeniería agropecuaria o de administración de empresas perciba el módulo como una herramienta de vanguardia 2026 y no como un contenido teórico aislado. Se busca un perfil profesional capaz de comunicar ciencia a través de repositorios y visualizaciones dinámicas. Las preguntas orientadoras en la metodología de Clarence no son simples cuestionarios de repaso, son disparadores cognitivos que buscan romper la inercia del pensamiento mecánico para conectar la abstracción matemática. Entonces aquí ya vemos el diseño de estas preguntas orientadoras. Miremos que en la primera tenemos desde la representación, si un dron o un sensor de suelo miden el mismo fenómeno virgen de un cultivo, pero en unidades y escalas distintas, ¿cómo podemos garantizar que ambos estén hablando del mismo vector de estado en el espacio de datos? ¿Cómo podemos garantizar que hablan del mismo estado? Entonces, uno diría que si ven la misma cosa, garantice si existe la matriz de transición entre una base y la otra. Entonces, uno, teniendo esos vectores, podría también deducir la matriz de transición. Y si existe, pues entonces ellos representan el mismo fenómeno. Y desde la eficiencia administrativa, en un dataset con 50 indicadores financieros de una empresa agropecuaria, muchas variables deben de estar correlacionadas. ¿Será posible encontrar una base de indicadores más pequeña que explique el éxito del negocio sin perder información? Es decir, tenemos 50, vamos a reducirlo a una base que genere el mismo
espacio, mm, el mismo espacio, una base de indicadores más pequeña que explique el éxito del negocio sin perder información esencial, que me permita predecir lo mismo, el éxito del negocio, sin perder la información esencial. Entonces, desde la computación, otra pregunta es, ¿por qué para el algoritmo de Deep Learning es más sencillo aprender de datos cuyas coordenadas están expresadas en una base ortonormal que en una base con ejes oblicuos o altamente correlacionados? ¿Por qué es más fácil? Y desde la infraestructura de datos, al colaborar en GitHub, cómo podemos documentar matemáticamente una transformación de base para que otro científico de datos pueda revertir el proceso y recuperar las mediciones originales de los sensores. Bueno, entonces, desde el rigor formal, ¿qué propiedades debe cumplir una matriz de transición para que el cambio de base no destruya la estructura geométrica de la información recolectada en el campo? Entonces, ¿qué propiedades debe cumplir esa matriz de transición para que el cambio de base no destruya la estructura geométrica de la información recolectada en el campo? Una de ellas es que esa matriz de transiciones debe ser invertible, es decir, sus columnas son LI. Y la justificación del diseño es que entonces en este conjunto de preguntas se justifica bajo los siguientes criterios pedagógicos y profesionales. Entonces van a ser estos los criterios pedagógicos y profesionales que justifican estas preguntas. Porque una de las justificaciones es que el puente entre teoría y praxis. La pregunta 1 y 2 forzan al estudiante a ver el cambio de base como una operación matricial aislada, bueno, no como una operación matricial aislada, sino como una solución a la interoperabilidad de datos. Interoperabilidad de datos, como una solución a esa interoperabilidad de datos y la reducción de dimensionalidad, retos constantes en la administración de empresas moderna. Y otro es el fomento del pensamiento algorítmico. La pregunta 3 vincula directamente el álgebra lineal con el machine learning. Al cuestionar la facilidad de aprendizaje de los modelos, se justifica la necesidad de estudiar coordenadas para mejorar la eficiencia computacional, es decir, la convergencia de los gradientes. Y ya el enfoque a ciencia de datos colaborativa es que la mención a GitHub, pregunta 4, justifica la enseñanza de las matemáticas como un lenguaje de comunicación técnica. No basta con saber operar, hay que saber explicar la transformación para que el flujo de trabajo sea transparente y reproducible. Para que el flujo de trabajo sea transparente y reproducible. Ese flujo de trabajo como workflow. Y también el estímulo a la curiosidad matemática. La pregunta 5 introduce la necesidad de teoremas que vendrán más adelante en el módulo, justificando por qué conceptos como el determinante y la invertibilidad son vitales para asegurar la integridad de los datos agropecuarios durante el proceso. Eso es lo que nos garantiza entonces esa integrabilidad. La invertibilidad de la matriz de transición y su determinante. La introducción de este módulo actúa como un tejido colectivo entre la intuición del estudiante y el rigor del álgebra lineal aplicada. No se limita a definir conceptos, sino que establece el porqué de la existencia en el ecosistema de agroindustria y los negocios digitales. Entonces, en esta lectura uno siempre busca ver cómo, en este caso fue generada con Géminis, esta adaptación de la clase de cambio de coordenadas para justificar por qué ese cambio de coordenadas sirve a la ciencia de datos agropecuarios. Entonces, ya como introducción, es que en la práctica de la ingeniería agropecuaria y la administración de empresas, nos enfrentamos constantemente a la multidimensionalidad, muchas dimensiones, muchas variables. Una hectárea de cultivo no es solo tierra, es un vector de datos compuesto por niveles de pH, conductividad eléctrica, estrés hídrico y rentabilidad por metro cuadrado, por ejemplo. Sin embargo, aquí, los datos crudos, tal como los entregan los sensores o los sistemas contables, la base estándar, a menudo ocultan patrones críticos debido a la correlación y al ruido. Debido a la correlación y el ruido, nos pueden ocultar patrones críticos o importantes. Entonces, este módulo introduce el concepto de coordenadas y cambio de base como herramienta maestra para la reperspectivación, es decir, cambiar la perspectiva de la información. Aprendamos que el cambio de base es, en esencia, una traducción, movernos de un sistema de referencia genérica a uno optimizado para la ciencia de datos. Mediante
Mediante el uso de Python y la formalización en LaTeX, exploramos cómo transformar nuestras matrices de datos para que algoritmos de Machine Learning puedan ver con mayor claridad las cosas. Y al finalizar, el estudiante no solo entenderá la mecánica de las matrices de transición, sino que podrá justificar por qué una base de autovectores es preferible para predecir el rendimiento de una cosecha o la volatilidad de un mercado financiero, documentando todo el proceso bajo estándares profesionales en GitHub. Entonces, ahora sí, la justificación del diseño. El diseño entonces de esta introducción se justifica en lo siguiente. Busca la contextualización inmediata. Se evita la abstracción vacía al definir al cultivo o a la empresa como un vector de datos. Esto ancla el interés del estudiante de ingeniería y administración desde la primera línea. Y la narrativa de traducción. Presentar el cambio de base como una traducción o reperspectivación reduce la ansiedad matemática, facilitando la comprensión de que la esencia del dato no cambia, solo su forma de ser representado para ganar eficiencia. Entonces no cambia la esencia del dato, sino su forma de ser representado en pos de ganar eficiencia. Y aquí voy a echar la agüita para seguir cuidando la garganta. Y también busca la integración del stack tecnológico. Menciona explícitamente el flujo de trabajo, Python más GitHub más Machine Learning, y esto justifica el esfuerzo de aprendizaje del álgebra lineal como una inversión en habilidades de alta demanda en el mercado laboral de 2026. La visión estratégica es que al conectar el tema con el Deep Learning y la predicción, se eleva el concepto de un simple ejercicio operativo a una competencia de toma de decisiones, cumpliendo con la filosofía de Clara Elena Mejía Laverde de formar profesionales críticos y analíticos. Entonces, para el módulo 7, las situaciones problemáticas que van a guiar este estudio, las situaciones o problemas reales, para justificar el cambio de base como una necesidad técnica cuando los datos crudos son difíciles de interpretar o procesar por algoritmos de aprendizaje profundo. Entonces vemos las situaciones. La primera situación es la de optimización de sensores en agricultura, es decir, utilizar solo los necesarios para describir lo que queremos de la hacienda. Entonces, un sistema de monitoreo de cultivos utiliza sensores que miden simultáneamente la reflectancia en el infrarrojo cercano, o NIR, y la reflectancia en el rojo o red, para calcular el vigor de la planta. Sin embargo, estas dos variables están altamente correlacionadas es decir, cuando una aumenta, la otra tiende a hacerlo de forma casi lineal, lo que genera redundancia o multicolinealidad en los modelos de Machine Learning. Eso hace que ellos no converjan con facilidad. Y entonces, pues el problema entonces es las coordenadas actuales, base estándar para NIR y red, no permiten ver claramente la variación real del estado fitosanitario. Entonces ese es el problema, esas coordenadas no permiten ver ese estado fitosanitario, ese es el problema. Entonces el reto es realizar un cambio de base a un nuevo sistema de coordenadas donde el primer eje capture la mayor variabilidad, salud del cultivo, y el segundo eje capture el ruido, facilitando la detección de anomalías en el crecimiento. Y así, entonces veamos eso, ya vamos a ver ese primer problema resuelto en esta clase. Primero lo planteamos y luego ya lo resolvemos de acuerdo a esa teoría de cambio de base. Pero veamos una situación problemática 2 ya aplicada a administración de empresas. Entonces, el análisis de eficiencia, el problema es alrededor de análisis de eficiencia en carteras de inversión agrícola, eficiencia en las carteras, el manejo de deudas, administración de empresas. Una administradora de agronegocios analiza el rendimiento de 2 unidades de negocio.
exportación de frutas y venta de insumos. Analiza pues el rendimiento de esas dos unidades. Los estados financieros muestran que los ingresos de ambas dependen fuertemente del precio del dólar, lo que sesga la percepción de eficiencia operativa. Entonces, esos estados financieros muestran esa dependencia al precio del dólar, lo que sesga la percepción de eficiencia operativa real. Entonces, queremos quitar esa correlación con el dólar para centrarnos en la eficiencia real de estas unidades. Entonces, el problema es, al graficar los rendimientos de base contable tradicional, los datos se agrupan en una dirección diagonal detectada por la moneda, dictada por la moneda, ocultando la productividad interna de cada unidad. Ese es el problema. Entonces el reto es definir una nueva base de indicadores que desacople el factor cambiario. Desacople el factor cambiario o el cambio del valor del dólar como un factor que incide. Se busca entonces expresar las coordenadas de la empresa en una base donde un eje represente el crecimiento orgánico y el otro la exposición al ruido cambiario. El ruido cambiario, el del problema de nosotros con el valor del dólar, permitiendo una toma de decisiones estratégica más pura, que no sea el valor del dólar la que nuble la decisión o de ver cuál es el departamento, cuál es el rendimiento de cada uno de esos dos departamentos. La justificación de la elección es que de estas dos situaciones se fundamenta en los siguientes criterios. Primero, la reducción de dimensionalidad e interpretabilidad. Ambas situaciones ilustran el concepto de PCA o análisis de componentes principales desde una perspectiva geométrica. Justifican el cambio de base como un método para pasar de datos ruidosos y correlacionados a información útil y estructurada, algo vital en ciencia de datos. Y otro de los criterios es la multidisciplinariedad. Se atiende tanto al componente técnico, científico, sensores y reflectancia, como el estratégico financiero, rendimiento y riesgo. Esto demuestra que el álgebra lineal es el lenguaje común que unifica la ingeniería y la administración. Y otro criterio es la preparación para el deep learning. Los modelos de aprendizaje profundo sufren cuando las variables de entrada están en la misma dirección o están muy correlacionadas. Al proponer estas situaciones, se justifica la necesidad de ortogonalizar las bases para asegurar que las redes neuronales converjan más rápido y con mayor precisión. Entonces, ahora sí veamos lo del realismo profesional, es otro de los criterios, y es que en 2026 un profesional no solo lee tablas, transforma los espacios vectoriales para extraer valor. Esas situaciones sacan al estudiante de los ejercicios abstractos y lo sitúan en escenarios donde el cambio de coordenadas impacta directamente en la rentabilidad y la sostenibilidad. Entonces, para la generación de estos datasets asociados a estas situaciones, utilizaremos Pandas para la estructura tabular y NumPy para la simulación estadística. Estos datos están diseñados para mostrar una alta correlación, lo que justifica la necesidad matemática de un cambio de base para desglosar la información. Aquí importamos Panda y NumPy. Crea una semilla aleatoria para reproducibilidad y establece un número de muestras que vamos a crear, y es crear 200 muestras u observaciones. El primer dataset, en cuanto a los sensores de agricultura de precisión, NIR versus RED, el rojo y el infrarrojo cercano suelen variar juntos. Entonces, el RED sensor va a ser igual a nb.random.normal, o sea, va a tomar valores o 200 valores aleatorios con media 0.2 y desviación estándar de 0.05. Y el segundo sensor, NIR sensor, va a ser 0.8 veces el primer sensor más un ruido aleatorio que distribuye normal. Entonces, así, desde el diseño de los datos, vemos de que hay una correlación lineal positiva entre ellos, porque el uno es 0.8 veces el otro. Y ya generamos el data frame y lo vemos acá. Entonces aquí lo vemos, corremos acá. Bueno, que para correrlo, bueno, se nos tildó, y aquí tenemos entonces que estamos con control menos, podemos control menos ver dónde estamos
creo que es estos dos puntos suspensivos me permiten utilizar herramientas para decir dónde estamos en las líneas. Veamos a ver acá, reiniciar, interrumpir. No, aquí no nos muestra para poderlo resetear. Vamos a ver si reseteando el kernel se nos mejora. De aquí yo reinicié el kernel. Vamos a ver si ya se mejora para que deje de estar en ese estado de latencia. Parece que no, pero miremos hasta donde podamos mirar y tengamos que hacer modificaciones para tener que hacer ya entonces el resetear VS Code, pero parece que sí está trabajando. Miren que ahora sí genero los datos sensor red y sensor near, uno dependiente del otro. Miren que cuando el uno crece, ese punto 22, bueno, cuando decrece de punto 22 a punto 19, el otro decrece también. Si decrece el uno, decrece el otro. Y le pone de etiquetas para predecir. También las generó de manera aleatoria con cultivo de maíz lotea y cultivos, aquí también cultivos de maíz lotea, aquí los creó, cultivos de maíz. Bueno, es que las etiquetas siempre quedaron iguales, cultivo lote de maíz, entonces las repitió en este diccionario. Cultivo, esa cadena la repitió para cada una de las instancias. Un cultivo de maíz lotea. Y ya para eficiencia financiera también crea el data frame, en el que crea una variable TRM factor, el factor de valor del dólar, que distribuye un informe para un valor entre 3.800 y 4.500, valor del dólar, y que las exportaciones sean 0.5 veces el valor del dólar más un ruido aleatorio, y que la venta de insumos sea 0.3 veces el valor del dólar más un ruido aleatorio. Entonces así ambos quedaron dependientes del valor del dólar de manera positiva, las exportaciones y la venta de insumos. Y así crea el data frame con columnas ingreso de exportación, USD, exportaciones, gasto de insumos y periodo contable. Entonces así nos da la fecha para el periodo contable. Lo generó también con Dead Range para quedar entre 2025 con tantos periodos como el número de muestras que quiero, que en este caso son 200. Y aquí ya nos queda el dataset, aquí nos lo genera, y nos genera entonces dos variables otra vez, muy correlacionadas entre sí por una variable común que es el valor del dólar. Y ahora vemos aquí la visualización. Bueno, aquí los convirtió esos datos de F de Agricultura y Finanzas en CSVs, pero aquí en la metodología de convertirlo a CSV, yo quiero enseñarte de que debemos siempre de tomar los datos en este curso de álgebra lineal, y esos datos, como este pertenece al módulo en clases y pertenece dentro de la unidad, dentro del capítulo, el módulo 7, el capítulo 1, módulo 7, pues en esta carpeta la debemos de subdividir en primero los datos, data. La segunda es los recursos de análisis de los datos, que son los scripts. Y la tercera, los resultados que obtengamos. Por ejemplo, las visualizaciones que obtengamos. Entonces aquí los resultados. Y entonces los datos que genere ese dataset, entonces yo le voy a decir que los guarde acá. Entonces cuando vamos a crearlos, le agregamos entonces esta dirección en crudo, y acá entonces quitamos y le ponemos backslash para unirla y delimitamos con doble comillas. Así nos la guarda en esa ubicación de datos aquí,
y así también para la otra, para finanzas. Entonces aquí R, control V, y le quitamos este para que quede con backslash y delimitamos entre doble comillas, así, aquí. Y así él no los guarda, pero allá. Entonces así tenemos una metodología de que cada vez que hagamos procesamiento de datos, en una carpeta van los datos, en otra los scripts y en otra los resultados que obtengamos. Bueno, entonces así nos acostumbramos a esta metodología. Y aquí nos muestra otra vez los datasets. Entonces ya aquí está la justificación de los datasets. El primero en ingeniería agropecuaria es que se generó con una covariancia positiva marcada. En ciencia de datos esto se conoce como redundancia, y el cambio de base permitirá transformar estos dos sensores en uno solo índice de vegetación, como el NDVI, que es una combinación lineal de la base original. Y en administración los datos reflejan cómo una variable externa, TRM, arrastra las demás. Al aplicar el cambio de base, el administrador podrá rotar los ejes para separar el efecto del mercado del dólar del desempeño operativo real de las ventas, permitiendo un análisis de machine learning mucho más limpio y menos sesgado. Cabe también, como que uno quiere, es que graficar esos datos, esas dos variables, para ver cómo la dirección de máxima variación. Entonces vamos a hacerlo, va a agregarle, cada vez que se generaron, agregarle el gráfico de ellos. Entonces aquí vamos a ponerle, y ponemos la tabla, y aquí con grafiquemos con matplotlib estos datos, estos datasets, para visualizar la correlación. Entonces aquí él nos dice que lo hacemos con matplotlib. Le pone datos de agricultura primero y crea la figura. Va a crear dos gráficos, entonces con subplots uno al lado del otro, y luego un diagrama de dispersión de DF Agricultura Sensor Red y DF Agricultura Sensor Near en color green, y una opacidad de 0.6, y le da el título, relación entre sensor red y sensor need, y luego le da etiquetas a los ejes. Luego vamos para el dataset de finanzas, que vaya en la segunda gráfica. Entonces ya va en el subplot.12,2, el otro estaba en 12,1, y hace otra vez un diagrama de dispersión con scatter de finanzas en cuanto a ingreso de exportación y de finanzas en cuanto a gasto de insumos, y le da título, le da nombre a los ejes o etiqueta a los ejes. Nos habla un poquitico del diseño, lo mejora, lo salva en la carpeta de descargas, y bueno, aunque esta quedó en las carpetas de descargas, pero yo quisiera, bueno, dejémosla por ahí, y ya miren que nos va a mostrar efectivamente esos datos, cómo se ven uno al lado del otro de manera matricial. Y miren que sí tiene ambos. El primero se ve mucho más una correlación positiva, lineal positiva, y la otra también, pero un poquito más disperso, también se le ve como una correlación positiva. Entonces así el cambio de ejes va a tener que ser uno en esta dirección, de la máxima variabilidad, y aquí también la dirección de la máxima variabilidad. Entonces vamos a encontrar eso. Aquí ya la justificación, aquí ahora las definiciones fundamentales alrededor de este tema. Primero, base de un espacio vectorial. Entonces SAB, un espacio vectorial, por ejemplo, el espacio de todas las posibles mediciones de sensores RN, todas las posibles mediciones, sea el espacio vectorial B. Y un conjunto de vectores V, B1, B2 hasta Bn, es una base de B si cumple dos condiciones: que esos vectores B sean linealmente independientes, no hay información redundante,
y que el generado por esos vectores, por esos n vectores, sea todo el espacio. Entonces, un conjunto es base si es LI y genera todo el espacio. Un conjunto es base de un espacio si es LI y genera todo el espacio. Y ahora, ¿qué son vectores de coordenadas? Entonces, siendo B una base de vectores B1, B2 hasta Bn, base para el espacio vectorial B, entonces para cada x en B deben existir escalares únicos, C1, C2 hasta Cn, tales que x se puede escribir en términos de los vectores de la base y esos escalares únicos, como combinación lineal de esos vectores de la base. El vector de Rn formado por los escalares de esta combinación lineal, esas van a ser las coordenadas del vector con respecto a la base B. Leemos x en la base B es este vector de componentes coordenadas C1, C2 hasta Cn. Y se denomina entonces vector de coordenadas de x respecto a la base B. En nuestro caso, x B representa, o sub B, representa los datos transformados para el modelo de Machine Learning. Entonces la matriz de cambio de base, ¿eso qué es eso? Bueno, pues si tenemos dos bases para un mismo espacio vectorial B, la base antigua B y la nueva C, entonces existe una matriz P de B en C, tal que para cualquier vector X en la base C es X en la base B multiplicado por la matriz de transición de B a C, donde las columnas de esa matriz de transición de B a C son los vectores de la base B expresados en los términos de la base C. Así, entonces lo expresan de esta manera. Es que la matriz de transición, cada uno de esos vectores son los vectores de la base B en la base C, los vectores de la base B en la base C. Y también que son vectores ortonormales. Entonces en ciencia de datos buscamos bases donde los vectores sean unitarios y perpendiculares entre sí. Perpendiculares es que el producto escalar sea cero. Esto asegura que las nuevas variables future sean estadísticamente independientes, lo cual es ideal para evitar sobreajuste en Deep Learning. Justificación de estas definiciones. Este marco teórico se justifica por la aplicación directa en las situaciones problemáticas. Se justifica por la eliminación de redundancia. La definición de base y vector de coordenadas permite entender que la medición original del sensor es solo una forma de ver el dato, y el cambio de base nos permite reescribir el dato en una base donde la humedad y el nitrógeno no se estorben mutuamente. Automatización también es otra de las razones, automatización computacional, porque la matriz de cambio de base es el operador lineal que implementaremos en Python. Representa el puente matemático para mover datasets masivos de un sistema de referencia a otro con un simple producto matricial. Y la preparación de los future o propiedades o variables o predictores o variables predictoras es que la definición de bases ortonormales, es decir, de una base es ortonormal cuando los vectores son de norma 1 y ortogonales en 2 a 2. Justifica por qué el Machine Learning prefiere transformar los datos mediante técnicas como normalización o PCA antes de entrenar un modelo. Entonces buscamos que cada eje aporte información única y pura. Entonces el rigor científico es que el uso de LaTeX asegura que la documentación en GitHub cumpla los estándares de publicaciones académicas y técnicas de 2026, facilitando la comunicación entre ingenieros y administradores. Entonces aprender LaTeX nos permite comunicar el saber a través de la red social GitHub. Para resolver estas situaciones aplicaremos la mecánica de matriz de transición sobre los datasets generados, transformando las coordenadas originales, base estándar E, a una nueva base B que simplifique el análisis de datos. Entonces, ejemplos de aplicación. Entonces, en ingeniería agropecuaria, cogemos los sensores NIR y RED y tenemos entonces una lectura del sensor X así, en la base estándar E1, E2. Y queremos pasar a la base B, B1, donde B1 representa el índice de biomasa y B2 el ruido ambiental, índice de biomasa.
Entonces, definición de la nueva base. Entonces, sea B1, vector 1, 1, dirección de crecimiento conjunto, y B2, menos 1, 1, que es un vector ortogonal a B1, en dirección de diferencia. Entonces, construir la matriz de cambio de base de B a la base estándar. De B a la base estándar es solamente coger esos nuevos vectores y ponerlos en una matriz P. Y al hallar la inversa de esta, hallar la matriz de transición de la que necesitas, de la estándar a B. Entonces, la de B a la estándar es la que tiene por columnas a los vectores que tenemos en la nueva base. Y al hallar la inversa, hallamos la matriz de transición de la base estándar a la nueva base. Y aquí ya la hacen la inversa y ya nos hallan a X en B de esa manera. Entonces aquí ya multiplican a la matriz de transición por X en la base estándar y así me da X en la base nueva. Entonces el valor de punto 55 es la nueva coordenada en el eje de vigor, mientras que punto 15 es el ruido. Ahora el modelo de Machine Learning puede ignorar el segundo eje y trabajar solo el primero. Entonces ya no va a importar sino la primera componente de este vector. Y en la administración de empresas hacemos lo propio, lo singular, lo similar. Y aquí ya lo hacemos con Python. Aquí cogemos unos datos originales. Y aquí tenemos una matriz C. Y la matriz, el vector en las nuevas coordenadas es la inversa de esa matriz de transición por ese vector en la forma anterior, producto escalar, producto matricial en este caso. Y así ya nos lo transforma a este vector nuevo. Entonces así uno practica con NumPy ese proceso de multiplicar por la inversa de una matriz de transición por el vector en la base estándar para obtener el vector en la base nueva. Aquí nos dan la interpretación administrativa. La nueva coordenada 5040, menos 280, indica que la rentabilidad real es alta, 5080, pero hay una exposición negativa al riesgo cambiario de menos 280. En la base anterior, estos efectos estaban mezclados. Entonces, ya se puede ver cuál es el efecto del valor del dólar, que es un efecto negativo. Y la justificación de los ejemplos, aquí lo que nos presenta, y aquí los teoremas, para luego resolver esas situaciones reales en los que debemos de dejarlos hallar las nuevas direcciones. Entonces, los teoremas son, el primero, el de existencia y unicidad de los escalares, existencia y unicidad de los escalares, que definen la combinación lineal de los vectores de una base para expresar un vector X. Esos vectores son únicos. Y el otro, el teorema de cambio de base, de que siempre existe esa matriz de cambio de base que me permite pasar del vector en una base B a un vector expresado en la base C, y que esas matrices de transición son una a la inversa de la otra. Es decir, la matriz que permite la transición de C a B es la inversa de la matriz de transición de B a C. Y aquí viene también el teorema 3 sobre isomorfismos, y es que la transformación de B a Rn, definida así, T de X igual a X en B, es un isomorfismo lineal. Esto implica que si es un isomorfismo lineal, entonces T de la suma es la suma de las transformadas y T de un múltiplo escalar es el múltiplo escalar del transformado. Y la selección de estos teoremas se fundamenta en los requerimientos de ciencia de datos y Machine Learning. Y ya aquí abajito, ejemplos de aplicación. Aquí vamos con ejemplos de aplicación de estos teoremas, pero necesitamos también la solución. Aquí están ejemplos, pero queremos, aquí están los ejercicios sugeridos, pero nos falta es solucionar la situación problemática. Entonces aquí vamos a ponerle, después de los ejercicios, bueno, en realidad es mostrarle al estudiante cómo se resuelve eso, cómo se halla esa nueva dirección de máxima variación, porque no nos han mostrado cómo
nada más nos han mostrado que se puede cambiar, pero no nos han mostrado cómo se obtiene esa dirección de máxima variación. Es decir, cómo se obtienen los nuevos vectores que definen el nuevo sistema o la nueva perspectiva. Entonces acá yo voy a subir hasta donde están planteados los ejercicios y vamos a ponerle acá que él nos lo resuelva, definiciones fundamentales. Entonces aquí están los datasets y aquí están dibujaditos. Entonces vamos a necesitar después de estos las direcciones nuevas. Entonces acá, después de que los visualizamos acá, entonces esta parte ya pues no es necesaria. Bueno, esta parte fue que los convirtió en CSVs esos datos y aquí vamos a solucionar la situación problemática. Entonces en realidad debería ser después de los teoremas. Solucionamos, enseguida lo solucionamos acá y lo pasamos a después de los teoremas, porque se busca es utilizar las herramientas de los teoremas para resolverlo. Entonces aquí solución de las situaciones problemáticas, es decir, que efectivamente encontremos la transformación de todos esos datos en la dirección de máxima variación. Entonces vamos a decirle que para estos datos, para los agropecuarios, estos, entonces le vamos a pedir aquí a Géminis, pues aquí le decimos que me genere una nueva conversación y le decimos que para los siguientes datos determina los vectores ortogonales. Necesitamos esos vectores ortogonales que en los que uno está en la dirección de máxima variabilidad y el otro está en la dirección del ruido aleatorio. Entonces, ¿qué nos da eso? Y también dame la matriz de transición y transforma este dataset utilizando esta matriz de transición. Y también y dime también y explícame cómo se determina los vectores ortogonales anteriores. Esos vectores que definen la transformación a la nueva base. Entonces ahora sí, le damos los datos. Pues aquí le damos esos datos, el código Python que los genera, y él ya nos resuelve la situación. Lo vamos a dejar en este video hasta la solución de los agropecuarios. Y ya en próximos videos lo haremos para los administrativos, cuando se lo presentemos todo esto a los estudiantes de administración de empresas de nuestra universidad. Entonces aquí nos lo da. Entonces nos da el código. Nos dice que para resolver el problema utilizamos análisis de componentes principales o PCA sobre el dataset de sensores.
El proceso consiste en encontrar los autovectores de la matriz de covarianza. Entonces, primero haya la matriz de covarianza, haya los autovectores y los autovalores, y después toma el vector asociado al autovalor más grande. Ahora, preparación de la matriz de covarianza. Entonces aquí la va a hallar. Primero, centramos los datos restando la media para que la matriz de covarianza sea representativa de la dispersión respecto al origen. Mucho mejor. Y así entonces generó los datos de nuevo y luego los aglutinó en un arreglo X y luego los centró restándole la media de cada atributo para centrarlos alrededor de la media, alrededor del origen, y luego calculó la matriz de covarianza con np.cov de la traspuesta de esa matriz, en la matriz de covarianza de esa matriz nueva, y determina los vectores coordenados, y para hallar esas direcciones calcula los autovalores lambda y los autovectores b de la matriz de covarianza, dirección de máxima variabilidad. Es el autovector asociado al autovalor más grande. La dirección de ruido es el autovector asociado al autovalor más pequeño. Vea qué curioso. Entonces, mientras que el autovector más grande es asociado al autovalor más grande, el autovector que va en la dirección de máxima variabilidad es asociado al autovalor más grande, el vector perpendicular a él es el autovector asociado al autovalor más pequeño. En este caso, al ser solo dos dimensiones, el vector ortogonal al primero. Y así, él aquí nos hace el cálculo, los eigenvalues y los eigenvectors con np.lineal.e y g, actuando en la variable en la matriz de covarianza. Luego ordena de mayor a menor esos eigenvalues con argumentos sort. Entonces los ordena, y los eigenvalues me halla esos eigenvalues ordenados, y los eigenvectors los pone ordenados de acuerdo a ese orden, y así ya el Bmax bar es el eigenvector que él eligió aquí, y el B del ruido es este. Ese ya tenemos los dos vectores. Calcula la matriz de transición. Esa matriz de transición hace aquí dice la matriz de transición, denotada comúnmente como W o P, es simplemente una matriz formada por los autovectores como columnas, los autovectores. Esta matriz rota el espacio original para que los nuevos ejes coincidan con las direcciones de varianza. Miren qué curioso, porque la matriz de transición aquí está formada por los autovectores de la matriz de covarianza. Entonces es mucho mejor. Esta matriz rota el espacio original para que los nuevos ejes coincidan con las direcciones de varianza. Para transformar la notación aplicamos el producto punto. X transformada va a ser X entrada por esa matriz de transición. Pero nos dice que es producto punto. Y acá veremos aquí hizo para ese producto, bueno, en realidad hizo producto matricial, solo que el método DOT es un método que sirve para producto escalar y para producto matricial. ¿Y cómo se determinan esos vectores? El proceso se basa en la optimización matemática bajo esas premisas, maximización de la proyección. Buscamos un vector unitario U tal que al proyectar los datos sobre él, la varianza resultante sea máxima. Matemáticamente esto equivale a maximizar la forma cuadrática U traspuesta sigma U sujeta a U traspuesta U igual 1. También está el concepto de multiplicadores de Lagrange. Al resolver esta optimización se llega a la ecuación característica sigma V es igual a lambda V, donde sigma es la matriz de covarianza y cualquier vector B que satisfaga esta ecuación es un autovector. También está lo de la ortogonalidad por simetría y la jerarquía de varianza. Entonces tomamos esa parte y la ponemos después de los datos, aquí donde dijimos que vamos a solucionar la situación. Entonces la situación, ponemos esa solución
y él ya separamos los códigos y ya graficamos la nueva y vemos cómo nos pasa. Entonces así el DF transformado aquí no lo va a hallar, pero primero hagamos todo el proceso separando los códigos. Entonces me parece muy bacano porque uno efectivamente resuelve la situación problemática utilizando los conceptos de la clase. Esta clase entonces le va a tocar otros conceptos para agregar para resolver este problema, pero los usuales en álgebra lineal son los que están presentados hasta aquí. Esta la transformamos en línea de código. Esta genera los datos. Bueno, este no genera los datos, sino que así los genera de nuevo y los centra y haya la matriz de covarianza. Entonces hace más, genera los datos y haya la matriz de covarianza. Y ya después de tener la matriz de covarianza, entramos a la otra parte de determinación de los vectores ortogonales, que lo hace primero calculando los autovalores y autovectores con el método E y G del módulo lineal de NumPy, actuando sobre la matriz de covarianza. Luego los ordena de menor a mayor con argumentos sort, rsort, el método rsort, para organizar esos valores, y ya nos muestra esos dos vectores. Entonces el vector de máxima variabilidad es este, y el vector de ruido ortogonal a él es este. Así ya tenemos los dos vectores, lo vamos a graficar, y ahora la matriz de transición. Entonces hallamos el data frame ya transformado. Este ya es el data frame de datos transformado. Entonces espero que dicen lo mismo de los datos, pero sus valores ya cambiaron. Entonces aquí la componente principal en la primera columna y la componente de ruido en la segunda, que es la que podemos eliminar, y ya quedaron los datos que solamente tienen esta componente, solamente una. Eso es reducción dimensional, pasó de dimensión 2 el original a una dimensión 1, reduciéndola. Y aquí la justificación del dataset. Bueno, y acá, bueno, vamos a ponerle aquí un momentico. Y ahora entonces ya le pedimos que ahora sí, grafícame los datos originales y entonces grafícame con matplotlib los datos originales con los vectores de la base estándar y los vectores ortogonales que acabas de determinar, y al lado de esta gráfica grafícame los datos nuevos o transformados. Eso ya, los nuevos o transformados. Entonces así, nuevos o transformados, y así pues podemos terminar el video, bueno, presentando pues que hay unos ejercicios que permiten ya al estudiante practicar todo esto. Y miremos acá que entonces ya nos da el código para el gráfico. Aquí también nos da una explicación, a mí me gusta mucho tenerlas para leerlos. Y aquí dice cómo se determinan los vectores, y aquí ponemos entonces la graficación, y para esa graficación entonces quitamos esta delimitación para el código, que es el que nos permite hacer el gráfico desde este editor VS Code, y que también lo puedes hacer
desde el editor Google Colab. Entonces acá lo corremos y esperemos a que ya nos funcione muy bien para... aquí nos dio value error. Entonces nos dice que aquí nos da value error, por lo menos un valor en el dash debe ser positivo. Entonces aquí debe haber un problema en el código, entonces le decimos corregir salida, tomar la salida y corrígeme este código para resolver el siguiente problema. Entonces, y se busca que cuando usted vaya a exponer, el estudiante pues entonces también haga uso de la inteligencia artificial si lo nota para lo que necesite mostrar. Casi siempre es como que trate uno de mostrar lo que usted requiere para comprender de esto. Él dice, bueno, muéstreme lo que requiero porque esta parte no la entiendo. Entonces poner esa parte dentro del mismo cuaderno y experimentarlo para aprenderlo. Entonces aquí me dice que este es el nuevo y aquí creo que ya lo terminó y vamos a ponerlo aquí a ver si ahora sí. Entonces le ponemos en la línea de código nueva y este lo borramos y corremos este a ver qué tal. Y miren qué tan bonito. Entonces ahora sí, miren que los datos originales, los ejes estándar, la base estándar en negro y la base nueva ortogonal, mira qué bonito, en la que el rojo está a lo largo de la máxima variación. Es extraordinario. Y que ya los datos transformados ya están centrados alrededor del 0, ya están centralizados y ya tienen una variación a lo largo de solo una dimensión. Es a lo largo de la dimensión de la componente principal y ya la secundaria no tienen variación significativa. Es muy bacano esta gráfica, es demasiado bonita y la vamos a poner para que represente a este video. Lo pongamos acá, lo guardemos en descargas sobre PCA manual visualización. Entonces así ya tenemos resuelto el problema para mostrar a los estudiantes cómo es eso de reducción dimensional. Es decir, que por qué la importancia del cambio de coordenadas, para que mire que pasamos de los datos en este sistema de coordenadas a los datos en el nuevo sistema de coordenadas, en los que ya solamente hay una variable que es la que importa, porque con respecto a la variable la componente secundaria de ruido no hay casi variación. Entonces es como una función constante de la componente secundaria. Entonces nada más se utiliza la componente principal en los nuevos datos, es decir, nos queda solamente una variable que va a permitir a los algoritmos hacer mejores predicciones. Ya a uno le gustaría también es mostrar cómo con los nuevos datos efectivamente el modelo predice mejor. Entonces uno te genera una variable objetivo y efectivamente mostrar cómo con los datos originales que tienen ruido, que tienen redundancias, pues se genera mucho, el modelo no se desempeña tan bien. Y aquí voy a bajarla, que en esta clase, entonces dejarles la parte de después de los ejemplos, que ellos tienen unos ejercicios para afianzar. Entonces esos ejercicios sugeridos, aquí muestra dos bloques, unos 10 primeros para ingeniería agropecuaria y agricultura de precisión, en el que por ejemplo le piden que construya un dataset sobre el suelo y que si tienes vectores de fósforo y potasio, cambia a una base donde B1 sea 1,1 nutrientes totales y B2 sea 1 menos 1. Entonces nos están haciendo que cambie en términos de unos vectores ya dados. Entonces aquí ese es el primer ejercicio para hacer un cambio de los vectores dados los vectores que definen la nueva base, unos vectores que definen la nueva base ortogonal. Y así para los demás. Y aquí ya es un bloque para los estudiantes de administración de empresas, también 20 ejercicios. Ya las referencias
el álgebra lineal de Strand, o Introducción al álgebra lineal de Strand, y Goodfellow, que nos habla sobre Deep Learning, Mejía Laverde, Estructuras de clase para ingeniería, y McKinley, que es el que nos habla de pandas, Python para análisis de datos. Muchas gracias.